Los dos testigos. ¿Quiénes son? A un clic de Esperanza presenta El gran conflicto. Con Juan Pablo Bayona y Camilo Icardi. Hola amigos de Un Clic de Esperanza, les saludo Juan Pablo Bayona y estoy aquí en esta noche con mi compañero Camilo Icardi. Camilo Icardi, ¿cómo está? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios, Juan Pablo. Dios te bendiga. Me alegra muchísimo. Es un placer y un honor estar aquí nuevamente en este video compartiendo ¿de qué? De la palabra de Dios y del amor de Jesús. Sí es. Pero antes de eso vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para iniciar con la bendición del Señor. Oremos. Cariñoso y eterno Padre Celestial, en este momento, Señor, que vamos a abrir tu santa palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, descienda a este lugar para que podamos comprender lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Cuéntanos, Camilo, ¿qué tal estuvo la lección de esta semana? Cuéntanos el título y cómo le fue esta semana. Bueno, un saludo muy especial para todos, que puedan estar bien. Bueno, el título de esta semana, Juan Pablo, es acerca de los dos testigos. La lección nos habla de los dos testigos y ese es el título central. Entonces, para hablar de los dos testigos, tenemos que identificar quiénes son ellos. Sí, quiénes eran los dos testigos. Pero antes de ello, podemos decir que a lo largo de la historia, la Biblia ha sido tan perseguida y ha sido también encarcelada, encadenada, ¿sí? Por los monasterios. Y incluso la lección nos dice que fue quemada. Las Biblias se veían por los restos de las plazas. Podríamos decir los cuerpos de la Biblia despedazados, quemados por las plazas. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué la palabra de Dios, aunque fue perseguida, quemada, destruida, hoy en día aún permanece firme? Porque nosotros tenemos Biblia, tú tienes Biblia, yo tengo Biblia, posiblemente cada uno de ustedes en su casa tiene Biblia, pero la Biblia ha sido perseguida, quemada y demás. Pero teniendo todos estos acontecimientos, ¿cuál es la razón por la cual entonces hoy permanece la Biblia? La razón es que nosotros debemos reconocer de que la Biblia es el testimonio de Jesús, ¿cierto? Amén. Es el testimonio de las buenas nuevas que Jesús vino a darnos aquí en la tierra. Sí, el plan de la salvación. Y por el propósito por el cual la Biblia nunca fue destruida fue porque Dios siempre estuvo ahí. Así es. Si la Biblia hubiese sido destruida, nosotros hoy en día no tuviésemos este valioso libro por el cual nosotros podemos ver a Jesús. Que muchos de nosotros lo catalogan como el manual de la vida. El manual de la vida. ¿Sí? Ahora, una respuesta bíblica del por qué la Biblia aún sigue permanente o aún no se ha esfumado de la faz de la tierra es Isaías 48 nos dice: la hierba se seca y la flor se cae o se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. El contexto de este versículo nos dice, el versículo 7, de que el hombre es como una flor, que se cae y se marchita, y hasta que llega a las personas las recogen, las queman y hasta ahí perece. El ser humano es así. Nosotros, o todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, es como la hierba, ¿sí? Se seca y muere. Pero dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Y puede ser la razón por la cual, aunque fue encadenada, escondida, quemada, hoy en día por eso es que la Biblia aún se permanece. Porque todo puede perecer, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y hay una fuente o hay alguien que está detrás de eso, y es el mismo Dios. Así es. Que no deja de que la Biblia fuera destruida. Bueno, ya sabiendo esto y conociendo el versículo de memoria, exactamente, vamos a iniciar con el repaso de la lección que nos hablando de los dos testigos. ¿Quiénes fueron los dos testigos? Leyendo Apocalipsis 11:4 y Zacarías 4:12, nos da como que un poquitico de contexto, nos menciona quiénes son esos dos testigos. Sí. Voy a leer Zacarías 4:12 primero. Zacarías 4:12 dice lo siguiente: también le pregunté, ¿qué significan esas dos ramas de olivo junto a los dos tubos de oro que vierten el dorado aceite? Ahora, versículo 13 dice: respondió, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no sé. Versículo 14 dice: y él dijo, estos son los dos ungidos que están ante el Señor de toda la tierra. Y esos dos ungidos son los mismos, los dos testigos. Ahora vamos a un panorama. Estaba el candelabro, si uno lee Zacarías 4 del 1 hasta el 14, está el panorama de que hay dos olivos, ¿cierto? Sí. Los cuales salían dos tubos y los llenaba. Ahora, esos dos árboles de olivo nosotros los presentamos como ¿qué? Como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora,
¿Qué es lo que sale ahí? Esa obra que tuvo el Espíritu Santo para que eso fuera inspirado y el aceite que representa, el El Espíritu Espíritu Santo que Santo. ha estado detrás de que de la escritura haya permanecido y también se haya escrito de una manera que Dios las haya Claro, revelado y es el que también nos instruye a nosotros y para nos saber instruye. comprender las Sagradas Escrituras. Ajá. O sea, el Espíritu Santo estaba atrás de todo eso. Entonces, de ahí emana también el Espíritu Santo. Ahora, la palabra de Dios representa también ese candelabro de los 7. Así es. Ahora, eso lo encontramos también, pues, en la Biblia, cuando leemos el Salmo Y 119, 105, 905. porque Lámpara el es, candelabro, la función era ajá, alumbrar ese cuarto. exacto. Y la palabra de Dios cumple la misma función. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu Es palabra palabra ilumbra mi y camino. lumbrera mi camino. Ahora, Apocalipsis 11, Ok. perdón, 4, nos amplía también o nos da un comentario de quiénes son esos dos testigos. Bueno, hablamos desde el versículo 3 que dice, y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos con ropas ásperas. Estos testigos son los 2 olivos y Ajá. los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Amén. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están ante Dios, el Dios de toda la tierra. Ujú. Entonces, podemos concluir o podemos identificar que la lección en sí nos dice que los dos testigos representan tanto el Antiguo Como el Nuevo Testamento. como el Nuevo Testamento, Ujú. ¿cierto? ¿Qué más podemos decir nosotros acerca de los dos testigos? La lección nos dice, o el versículo en sí nos dice que profetizarían por cuánto tiempo. Por 1260 días y en la lección, una Ujú. de las 2 lecciones pasadas que hablamos sobre el, la profecía, ¿cierto? De los 1260 años, podemos ver cómo esa palabra de Dios estaba profetizando. Y aunque el Roma papal quería destruirla, Claro. la Biblia siempre estuvo brillando en medio de la oscuridad, lo podríamos decir de esa manera. Apocalipsis 11, el capítulo 3 nos dice, y daré poder a mis dos testigos Ajá. que profetizaran vestidos de saco durante 1260 días. Días. ¿Cuál es el significado de esa profecía? De que nosotros en las lecciones pasadas vimos esa profecía, ¿cierto? Claro, pero no Y lo explicamos como de una manera muy detallada. que los 1260 años inician en el año 538, Ujú. ¿cierto? Hasta el año 1798, en los cuales en ese lapso de tiempo la palabra de Dios está oculta y no podía ser leída por las personas. Y ahí podemos ver los valdenses Claro. y personas que salieron los mártires, Lucero de la Reforma, como fue John Wycliffe, y así, que la Biblia siempre estuvo brillando en medio de la oscuridad, aunque quería apagarla. Solo lo manejaban algunas personas, algunos Solo, líderes, ajá, obispos, personas sí. que tenían un alto rango dentro del cristianismo. Y podemos ver que los valdenses, gracias a ellos, porque ellos tuvieron una labor muy importante, la Biblia se fue propagando a las otras naciones y a los otros pueblos para que la fueran a escuchar. Teniendo en cuenta eso, lo que acabó de decir Juan Pablo, desde el año 538 hasta el 1798, ¿cuántos años pasaron allí? 1260 1260 años. días, dice en la Biblia, pero Día sabemos que la profecía bíblica bíblica habla acerca de que los días se intercambian ¿por qué? por un año. Por años. Entonces, Ujú. desde el 538 después de Cristo hasta el 1798 tuvo el dominio ¿quién? El papado. Papado. ¿Sí? Y es por eso que la Biblia dice que fueron vestidos de silicio, ¿sí? Ujú. Ropas ásperas. ¿Cuál es el significado de eso? Pues resulta que cuando la Biblia habla de silicio, ropas ásperas, en la antigüedad era como una señal de duelo, De arrepentimiento, luto. un tiempo en el cual las tradiciones humanas eh, tenían un liderazgo o tenían una autoridad más que la Biblia, ¿sí? Entonces, esa profecía que nos dice la Biblia en Apocalipsis 11:3 está cumplida en la historia desde el año 538 hasta el año 1798. Ujú. Bueno, ahora ya sabemos los periodos proféticos, ¿cierto? Ahora también hay, los 2 testigos fueron asesinados. ¿Cuándo fueron asesinados esos 2 testigos? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos quién fue el que arrestó al Papa, Sí, porque el general Berthier, la lección por, nos habla de eso, ¿no? por órdenes de Napoleón. Ahora, Exacto. eso mismo que había
capturado al Papa. La Revolución Francesa también fue la misma, la que asesinó a estos dos testigos. El 10 de noviembre de 1973, allá en esa Revolución Francesa, hacen un edicto sobre que la parte de la razón iba a tener como una religión, prácticamente como los ateos, que no creían en Dios. Ahora, esta ley se dio un edicto final en el 26 de noviembre de 1793 y duró ¿por cuánto tiempo? Por 3 años y medio, en los cuales cuando uno sigue leyendo esto, de que ellos van a ser muertos, esa muerte iba a durar 3 días y medio. No iba a ser eterna, no iba a ser una muerte que los iba a acabar para siempre. Ajá. Y ahí podemos ver cuando usted decía al principio del video que hablábamos de que las calles de las plazas de Francia estaban llenas de los cadáveres de la Biblia. De la Biblia. Ahora, esos 3 años y medio que hubo, se asesinó la Biblia. Podríamos decirles que se asesinó los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Duró hasta el periodo 17 de junio de 1793, estos 3 años y medio. Pero eso no quedó ahí. Porque hoy estamos en el año ¿qué? 2024. Y la Biblia que aún no tenemos. Sí. Ahora, Juan Pablo, sería muy bueno leer el versículo donde habla de que la Biblia de que las plazas estaban llenas de cadáveres. Apocalipsis 11:8 nos dice: sus cadáveres quedaron en la plaza de la gran ciudad. ¿La ciudad de qué? Francia, donde ocurrió este acontecimiento, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Ahora, aquí nos sale otra pregunta. ¿Por qué Sodoma y por qué Egipto? Sodoma es por la inmoralidad que ellos tenían. Y Egipto por el ateísmo. El ateísmo. Que en ese momento, cuando yo estaba hablando, ¿se acuerda que la razón para crear una religión atea? Podemos ver que esa ciudad, Sodoma y Egipto, que era simbólico, era Francia en ese momento. Claro, y Francia tenía las dos características de esas dos ciudades. La inmoralidad y la inmoralidad. Y fueron el causante de la muerte de nuestros dos testigos, de los cuales estamos hablando. Antiguo, recuerden, y Nuevo Testamento. Pero ellos no se quedaron ahí. Ellos resucitan. Entonces, dice, al final de la Revolución Francesa, la palabra de Dios, en sentido figurado, resucitará. Habría un poderoso revivimiento. Gran temor le sobrevendría a quienes vieran que la palabra de Dios una vez más se convertiría en el poder vivo de Dios para la salvación. Amén. Amén. Qué bonito, ¿no? Nosotros podemos ver que la profecía se fue dicha en un tiempo, se cumplió al pie de la letra. Claro, y es porque es palabra de Dios. Y es palabra de Dios. Aquí hay algo muy importante que quiero leerlo. Y es que la palabra de Dios puede ser atacada o suprimida, pero nunca será erradicada. Incluso muchos que profesan ser cristianos socavan su autoridad de diversas maneras, cuestionando parte de la Biblia o haciendo tanto hincapié en los elementos humanos que casi pierde su sello divino y la verdad de Dios se ve socavada. Escucha esa parte. En ningún caso debemos dejarnos seducir por esos ataques de la palabra de Dios. Hoy sigue viva, habla el corazón humano e insufla nueva vida a quienes están dispuestos a escuchar la palabra de Dios y seguir sus enseñanzas. ¿Estarías dispuesto a seguir las enseñanzas de Dios? Claro. En las lecciones pasadas hablábamos que las personas, por seguir las enseñanzas de Dios, enfrentaban incluso la muerte. La muerte. Sí, incluso la muerte. Ahora, las lecciones nos han hablado de que la Biblia ha sido tan perseguida, destruida, intentando ser erradicada ¿de qué? De la faz de la tierra. Hay un enemigo que está detrás de todo eso, que sabemos quién es. Satanás, el enemigo de Dios. Pero hay un protagonista que es el que también conduce el camino de la Biblia, para que hasta estos momentos hoy nosotros lo podamos tener. Y hoy nosotros podemos aprender de la Biblia y compartir con las personas que nos ven. ¿Y quién será ese gran protagonista? ¿Qué piensan ustedes? Pues sencillo, ese gran protagonista es Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús que venció a Satanás y que en algún momento, porque está predicho, ¿no?, que se va a cumplir, ese gran conflicto se terminará cuando Cristo derrote a Satanás ya, radicalmente. Así, ahora la lección, para concluir, termina con una frase muy bonita. Tú hablabas de que el mal
en algún momento va a acabar. Sí, claro, va a Y acabar. es momento de nosotros darles un motivo de esperanza a las personas. Sí, Aquellas personas que estén pasando por dificultades, por problemas familiares, por problemas internos, queremos decirles que ese mal pronto pronto va a acabar, va a porque es el acabar. propósito de Dios. La lección nos dice que el mal es derrotado. Sí, El mal es derrotado. Y continúa diciendo, Jesús gana y y Satanás Satanás pierde. pierde. ¿Crees tú eso, Juan Pablo? Claro, Jesús gana y Satanás pierde. Ahora, si nosotros estamos con Jesús, estamos más que vencedores. sí, vamos a ganar, ¿Por qué? vamos a Porque estamos triunfar. con Él. Claro, Él va siempre al frente con nosotros. ¿Y quién pierde? Satanás. Aquel que origina el mal en nuestra vida. Así que queremos invitarte a que te unas y seas parte del ejército de Dios, aquel que levanta este libro como su mayor autoridad y que este libro lo tenemos como nuestra regla de vida. Y recordemos este versículo siempre. La hierba Se seca, se seca, la flor se se marchita. cae, se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así es. Isaías 48. Tu problema, tu dificultad perece, cae, en algún momento acabará. Pero la palabra de Dios siempre va a sí, permanecer. Y sí ella es. tiene promesas para ti. Y es la guía para tu salvación y Amén. para resolver tus problemas. Y se nos hizo algo raro por aquí. ¿En dónde estamos? Hoy nos encontramos en la biblioteca de la Universidad Adventista de Colombia. Nos encontramos muy felices de estar con ustedes y de compartir la palabra de Dios. De verdad me siento muy feliz también contigo, Juan Pablo, por acompañarme y acompañarnos aquí en este estudio tan maravilloso, que es el repaso de lección. Queremos pedirte que si aún no te has suscrito a este canal, lo puedas hacer y actives la campanita de notificaciones para que recibas todo tipo de mensajes cada vez que nosotros subamos un video. Y recuerda que con nosotros siempre estarás A un clic de esperanza. Chao, chao, bendiciones.